Gracias te doy, Señor, por este varón hermoso, Señor, al que has llenado, Padre, de sabiduría, de entendimiento de tu palabra, que le has dado una revelación clara, una revelación fresca, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo coronas con tu amor, con tu bondad, con tu sabiduría, con tu ciencia, con tu verdad. Padre bendito, unge sus labios, su corazón, sus pensamientos, y que podamos nosotros recibir, Señor, esa palabra limpia, esa palabra 7 veces probada, Señor, en el fuego, que va a traer a nuestras vidas, Señor, un impacto poderoso para que nosotros podamos caminar pues en ese camino hermoso, Señor, estrecho, pero recto, y en el que nos proporciona, Señor, satisfacciones maravillosas, Señor, de aquello que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, Señor, porque eso es lo que tú tienes preparado para tus hijos, para los que te aman, para los que te temen. Gracias te doy, Señor, por la vida de José Antonio, y pues te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, o tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo hoy quiero hablar con ustedes acerca de algo que hacemos todos los días, pero que a veces no nos damos muy bien cuenta de lo que está pasando. Todos los días cuando nos comunicamos con las personas, hacemos preguntas. De hecho, ahorita yo les dije cómo están. Nosotros podemos hacer preguntas por varias razones, pero yo creo que básicamente son dos, ¿no? El otro día, en esa semana, fui a ver a un amigo que no veía hacía como 20 años. Lo conozco desde que estábamos en primaria, secundaria, un poquito de prepa, y nos seguimos viendo. No mucho últimamente, pero bueno, nos seguimos viendo, y pues una buena parte de nuestra conversación fue basada en preguntas. Pues, ¿qué te has hecho? ¿Dónde has estado? ¿Dónde estás trabajando? En fin, actualizando la información, renovando, ¿no?, la base de datos que teníamos, porque las cosas han cambiado mucho desde entonces. Sin embargo, seguimos siendo los mismos, seguimos conociéndonos, aun cuando pues algunas cosas sí nos tenemos que actualizar. Y hay otro tipo de preguntas. Ustedes saben que yo trabajo en una preparatoria y también en otra escuela, pero básicamente en la preparatoria, pues a veces hay que hablar con los muchachos. Y me refiero a hablar, no a platicar, sino que pues tienen alguna situación y hay que hablar con ellos. Entonces, ahí se les pregunta, a ver qué fue lo que pasó, por qué hubo esto, en fin, ese tipo de situaciones. Ahí realmente no está uno buscando información, sino más bien lo que uno quiere es de que el muchacho razone, vea qué es lo que está pasando, por qué ocurrió tal o cual cosa, cómo se dio una situación, para que él mismo pueda encontrar una solución y pueda de esa manera ponerle un término a lo que está haciendo mal. Entonces tengo dos tipos de preguntas. Una que es la pregunta que voy a tener con un amigo para actualizar información, y otra que voy a tener con una persona porque lo que quiero es que se haga consciente de una situación. Bueno, pues lo mismo pasa con Dios. Vamos a ver algunos casos en los cuales Dios ha hecho preguntas a algunas personas dentro de lo que es la palabra de Dios, y vamos a ver la razón por la cual lo ha hecho. Vamos a empezar, por favor, en el primer libro de los Reyes,
19:9. Esta es la historia de Elías. Elías, ustedes saben, profeta de Dios en el Antiguo Testamento, un hombre muy ungido que Dios usó poderosamente. En alguna ocasión, Elías pues desafía a los profetas de Baal, entonces se juntan para pues hacer una prueba, ¿no? Para ver quién era o qué era lo que ocurría cuando se ofrecía un sacrificio a sus dioses. Entonces los sacerdotes de Baal se juntan, 450 de ellos, ponen las piezas de un animal, preparan toda la ofrenda, la leña, y pues se supone que el desafío consistía en ver pues de dónde venía el fuego, ¿no? Si venía de los dioses de Baal, de estas personas, o si venía del Señor. Y están estos hombres, después de un rato ahí, sangrándose, gritando, y no sé qué tanto haciendo, y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque sus dioses son falsos, ¿no? En cambio llega Elías, pide que se moje la ofrenda, que se moje la leña, y bueno, pues Dios manda fuego, consume todo, y pues después de eso manda degollar a estas personas. Pues ahí podemos ver una gran victoria de Dios en manos de Elías. Pero se entera de esta situación el rey de ese tiempo, que era el rey Acab. Se entera su esposa, que era Jezabel, una mujer muy terrible. Y entonces Jezabel manda un mensajero para amenazar a Elías. El punto curioso es de que no manda una guardia ni manda un soldado, manda un mensajero. Entonces cuando entrega su mensaje, Elías sale corriendo. O sea, después de que él puede hacer un hecho pues realmente prodigioso y que mata a 450 sacerdotes de un dios falso, pues llega un mensajero y sale corriendo. Pero bueno, a veces sí ocurre. Entonces Elías corre, sale huyendo. Dios todavía, yo digo que muy buena onda, le manda un ángel para que le dé de comer, sigue huyendo otros 40 días. Y después de todo eso se mete a una cueva. Y entonces en esta cueva, vamos a ver la parte que está aquí en Primera de Reyes. Dice, ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? No sabía Dios dónde estaba. Claramente no está pidiendo información. Dios lo sabe todo y sabía perfectamente en dónde estaba Elías. Después de esto, vamos ahí mismo, por favor, adelantito, 1 Reyes 19, en el 10, dice, en el 10, en el verso 10. Ahí está. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, solo él, el Salvador del mundo, y me buscan para quitarme la vida, pobre muchacho. Todo el mundo está en contra de él. Y entonces Dios, nuevamente, buena onda, se manifiesta a él en medio de tormentas y de relámpagos y de terremotos. Se manifiesta a él como un silbo apacible y delicado. Y entonces vamos allá al 13, por favor, porque ahí Dios vuelve a preguntar en el verso 13.
Y entonces dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva, de la misma cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ya lo había sacado. ¿Qué iba a hacer Elías? Se iba a volver a meter. Pero Dios lo detiene. Y entonces Elías vuelve a decir exactamente las mismas palabras. Dios no se lo dice, pero haz de cuenta que le da un zape y le dice, no, deja esto y vete a lo que yo quiero que hagas. Entonces lo envía a que unja a 2 reyes, a uno para Israel y a otro para Siria, porque tenía Dios propósito para esas personas. El profeta en este momento podemos ver que estaba negando las cosas de Dios. Él no quería saber absolutamente nada. Él lo que ya quería era dedicarse a otra cosa quizá, y no se daba cuenta de que el que le estaba dando sentido a la vida, él lo estaba negando, estaba buscando otra cosa. Dios se manifiesta a él de una manera increíble y él le da la espalda. Estaba confundido, estaba pasando, no sé, quizá tenía miedo. A pesar de lo que había hecho, él no se daba cuenta o en ese momento no reconocía que Dios estaba respaldando sus acciones. Y Dios le dice que vaya y que cumpla con su propósito. Su propósito en ese momento no era que se metiera en una cueva, era que fuera y que ungiera a unos reyes que iban a cambiar el rumbo de la historia. ¿Qué es lo que iba a encontrar o qué fue lo que encontró Elías en esa cueva que tanto anhelaba, que tanto estaba buscando? Porque 2 veces, bueno, una vez entró y la otra quiso meterse. ¿Qué hay en una cueva? Si alguien ha entrado a alguna cueva, me podrá decir, yo nunca he entrado a una cueva, una vez entré a una mina abandonada y les voy a decir lo que hay. Hay oscuridad, hay tierra, hay suciedad, se meten los animales ahí, se meten las personas ahí. ¿Qué podrías encontrar en una cueva? Si tú durmieras en una cueva así como que te sentirías muy bien de dormir en ese lugar, yo creo que no. Hay enfermedades, hay contaminación, hay muerte. Dios no lo quería ir, lo quería cumpliendo su propósito. Vamos a ver otra historia. Vamos a Génesis, por favor. Génesis 4. Vamos a ver lo que pasó con Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Hermano de Abel, hijo de Adán y Eva. Y esto se presenta apenas en el capítulo 4 de Génesis. Quiere decir, Dios comienza todo en Génesis 1. 1 y 2, las cosas iban bien. 3, el hombre peca. 4, está la historia de Caín. O sea, no duró mucho, ¿no? Duró realmente muy poquito el estado de gracia. Entonces, aquí nos dice que Caín presenta una ofrenda del fruto de la tierra, porque era agricultor, junto con su hermano Abel, quien era un pastor. Sin embargo, Abel fue y escogió de los primogénitos lo mejor, lo más gordo, dice la palabra. En cambio, no dice nada acerca de Caín. Podemos pensar que Caín tomó pues, lo primero que encontró. Lo llevó y lo ofrecieron. Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Entonces Caín toma a su hermano, lo lleva al campo y ahí lo mata. Cuando viene de regreso, Dios nuevamente hace una pregunta. En Génesis 4:9, por favor. Génesis 4:9. Jehová entonces le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo acaso guarda de mi hermano? Otra vez, Dios pregunta,
¿Está buscando información Dios? Dios sabía perfectamente lo que había pasado, pero lo que quiere Dios es de que Caín enfrente lo que acababa de hacer, y Caín pues le da la vuelta, ¿no? Evade su responsabilidad. Dios de ninguna manera quería, ni siquiera, que el pensamiento de matar a su hermano llegara a Caín, pero sin embargo pues él lo hizo. Dios le da la oportunidad de que reflexionara y que cambiara su camino. Unos poquitos versos antes, ahí en el mismo capítulo 4 de Génesis, en el 6 y en el 7, le dice Dios a Caín, en el momento en que ve Dios que Caín dice que decayó su semblante, entonces Dios lo cuestiona, pensando en lo que podría ocurrir, lo cuestiona y le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, pues aunque vengan malos pensamientos, tú tienes la decisión, tú tienes la capacidad de estar encima de la tentación y encima del pecado. Antes de que Caín pecara, antes de que matara a su hermano, Dios le dio la oportunidad, lo hizo reflexionar también con una pregunta. Y lo que quería Dios era que pues se diera cuenta de que él era el dueño de sus acciones, que si bien no había visto con agrado su ofrenda, pues eso nada más podría servir para que tuviera cuidado y para que la siguiente vez lo hiciera con un corazón limpio, pero sin embargo no lo tomó de esa manera Caín y pecó por su propia voluntad. Dios nunca va a ir en contra de nuestra libertad, Él siempre nos va a permitir que tomemos las decisiones para que entonces podamos ser responsables de ellas. Otras preguntas, esta no es una, son muchas preguntas, y las vamos a ver en la historia de Job. Bueno, ¿cómo está esto? ¿Quién era Job? Job era un varón justo, una persona de la cual Dios se sentía orgulloso, incluso lo presume delante de Satanás. Entonces, pues Satanás le empieza a decir ahí a Dios que, pues sí, Job sí es un buen muchacho, pero pues porque tiene todo, porque es rico, porque tiene sus hijos, tiene su esposa, tiene su casa. Y bueno, pues entonces, pues obviamente, no habla mal de Dios, pero quítale todo y vas a ver que sí. Dios le permite que lo hiciera, sabiendo cuál era la respuesta que iba a tener Job. Y permite que Satanás llegue a la vida de este varón. Le quita todo. Le quita todas sus posesiones, le quita su casa, le quita sus hijos y solamente le deja a la esposa. ¿No? Le deja a la esposa. Entonces, está solo, además le quita la salud, le salen una serie de llagas. Entonces está solo, triste, rascándose, ¿no? Con una tejita, está rascando las heridas. Pues ahora sí que he hecho una miseria de persona. Y llegan sus amigos. Y en vez de que los amigos lo animen y pues, le den una palabra de aliento, pues no, lo empiezan a cuestionar. A ver, tú que te sentías tan bueno, mira nada más cómo quedaste, algo has de haber hecho. Y pues ahí el pobre Job tratando de justificarse delante de sus propios amigos. Y ya después de un rato de que están hablando, de unos cuantos capítulos, como 37, en el capítulo 38 al fin Dios dice, bueno, ya vamos a parar esto. Y entonces se manifiesta a Job, dice que desde un remolino. Y le empieza a preguntar. No lo vamos a ver porque son muchas preguntas, pero ahí están en el capítulo 38. Y nada más voy a tomar 3 de ellas. Dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y luego le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Y en otra parte le dice, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? Y así se sigue 3 capítulos, preguntándole a Job, pues de dónde puede él sacar sabiduría. Y al final de todo esto, pues Job solamente puede responder lo que vemos aquí en Job 42, del 1 al 6, por favor. Job 42, del 1 al 6. Del 1 al 6. Y entonces Job dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. O sea, reconoce Job su condición de qué? Pues de un pobre siervo que su único mérito, si es que es un único mérito, que yo creo que ojalá fuéramos así, es que él confiaba en Dios. Él seguía a Dios, lo amaba, pero sin embargo no lo conocía, no tenía una relación con él. Y se arrepiente de que, pues de esa falta de conocimiento y de que era un hombre ignorante. A partir de ese momento, Dios le restituye todo lo que había perdido y más. Y podemos ver que esto tiene un buen final, pero también vemos aquí que Dios considera que Job era un buen hombre. ¿Para qué lo cuestionaba entonces? Solamente para que se diera cuenta que pues con ser bueno no era suficiente, que le faltaba lo más importante. Y eso más importante era que lo conociera a él de una manera cercana y personal, y no únicamente lo que podía escuchar alrededor acerca de Dios. Entonces, sí era bueno Job, pero le faltaba todavía lo mejor, le faltaba conocerlo. Y por último, vamos a ver la cuarta historia, la cuarta pregunta que hace Dios, y lo vamos a ver en la vida de Judas. Judas, pues ha pasado a la historia como un traidor, como la persona que entregó a Jesús, pero sin embargo él fue uno de los 12. Él fue elegido, él estuvo entre pues, los escogidos del Señor Jesús y anduvo con él 3 años, conviviendo con él, comiendo con él, durmiendo con él, yendo a todos lados con él. Y a pesar de esos 3 años, Judas no conocía a Jesús, a pesar de todo. No conocía su corazón, es más, ni siquiera sabía quién era. ¿Por qué lo escogería Jesús? No lo sé, pero la cosa es de que algo bien él vio potencial como para que pudiera ser uno de sus discípulos. Vio muchos milagros Judas, y sin embargo nunca pudo saber quién era realmente. En una ocasión, pues Judas ve la oportunidad de sacar un poco de dinero, habla con los sacerdotes y entonces ofrecen darle dinero por entregarlo, por decirle dónde podía encontrarse solo, sin que estuviera la gente. Probablemente, no estoy justificando a Judas, pero probablemente él no sabía para qué. Pero de cualquier manera, él aprovechó la situación, dijo, pues aquí es dinero fácil, 30 monedas de plata, era una cantidad considerable, yo creo. Y pues un día guía a los enemigos donde estaba Jesús solo. Y entonces llega con toda la gente, se acerca a Jesús y lo besa porque él había dicho, aquel a quien yo bese, ese es, préndanlo.
Y Jesús entonces, vamos a verlo aquí en Lucas 22:48. Jesús había pasado una noche terrible porque sabía que su tiempo había llegado. Otra vez, Lucas 22:48. Sabía que su tiempo había llegado. Por supuesto que él no quería enfrentar lo que iba a pasar porque ya sabía qué es lo que iba a pasar. Pero sin embargo él se somete a la voluntad del Padre. Es entregado y entonces le dice Jesús a Judas: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Era obvio que lo estaba haciendo con un beso. Judas fue cuestionado sobre lo que estaba haciendo, pero sobre todo por su decisión, por lo que había decidido hacer, por su falta de fe, por su falta de confianza. Vemos aquí entonces 4 casos de personas a las cuales Dios les ha preguntado, les ha hecho preguntas, no buscando la información, sino buscando que ellos mismos puedan encontrar la respuesta dentro de sus corazones. ¿Dios nos hace preguntas a nosotros? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿De qué tipo? Yo creo que de las dos. O sea, te puede preguntar como amigo, cómo has estado, pero él ya sabe cómo estás. Simplemente pues para iniciar una conversación, ¿no? Pero también nos hace otro tipo de preguntas. Nos hace preguntas para buscar dentro de nosotros, no él, sino nosotros mismos. Nosotros somos confrontados continuamente por Dios, continuamente Él está buscando dentro de nosotros para que podamos encontrar las respuestas que nos estamos haciendo. Sin saberlo, nos estamos haciendo algunas preguntas que ni siquiera sabemos que ahí las tenemos. Dios entonces nos hace preguntas buscando en nuestro interior para que entremos al proceso de analizar nuestros propios motivos y corregir el andar que tenemos en un momento dado. Precisamente en Mateo nosotros podemos ver en el Sermón del Monte que Jesús pregunta acerca de algunas cuestiones como el adulterio, por ejemplo, y Él habla de que no es tan importante el hecho mismo de cometerlo, sino que lo importante está en la intención del corazón. Si yo lo estoy pensando y yo lo quiero hacer, pues es lo mismo que si lo hubiera hecho. Entonces Dios busca las intenciones del corazón y esas no son obvias, no es algo que nosotros podamos ver si no nos detenemos y nos ponemos a reflexionar. Podemos encontrarnos en un lugar equivocado como Elías, pero no solamente puede ser un lugar, también puede ser una persona. Podemos estar en un momento que no es el adecuado. Deberíamos de estar haciendo lo que Dios nos dice y en vez de eso perdemos el camino. Estamos haciendo lo que no debemos, nos llenamos de autolástima, justificamos nuestras acciones. No, pero es que yo de niño nunca pude, no, pero es que yo antes no, es que yo antes era esto, es que antes era lo otro, es que mañana no voy a hacer. Nos llenamos de pretextos y de autolástima. Y entonces, aun cuando Dios se manifiesta a nosotros como Elías, nosotros muchas veces preferimos darle la espalda e ignorar lo que Él nos está diciendo. Dios se toma la molestia de mostrarnos su cuidado y su amor todo el tiempo, todos los días, pero nosotros no queremos siquiera enfrentarlo. El amor de Dios, sin embargo, es persistente. Gracias por eso. Porque a pesar de que nosotros podemos no ser fieles, Él sí lo es. Y Él va a permanecer ahí el tiempo que sea necesario hasta que reaccionemos y volteemos y nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. O puede ser el caso de Caín, que tenemos la tentación, tenemos la oportunidad de que nuestros instintos nos lleven por un camino que Dios no quiere, y Dios nos detiene, nos pregunta. Y después de eso,
también nos pregunta acerca de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque somos nosotros responsables por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por las personas que están a nuestro alrededor, por nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela. Somos responsables en el sentido de que tenemos que hablar y tenemos que dar testimonio de lo que Dios tiene para sus vidas. Está bien, nosotros somos luz, pero esa luz no se esconde. Nosotros somos sal, pero tampoco la sal se queda guardada. Si cualquiera de estas cosas a las que Jesús nos compara no tienen el propósito y no tienen el uso que debieran tener, entonces de nada sirven. Y estamos pues únicamente en una situación de riesgo, nosotros mismos. Siempre vamos a tener la oportunidad de evitar el pecado. Siempre tenemos un momento, antes de cometerlo, en el que decidimos, ¿va o no va? Siempre. No hay manera de que alguien pueda decir, es que no tuve otra opción. Siempre hay otra opción. Siempre hay otra opción. Y siempre la opción que está del lado de Dios es la buena. Aunque en el momento pueda parecer difícil, aunque en el momento pueda parecer poco viable, esa es la mejor opción. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, nunca vamos a quedar defraudados. Siempre vamos a tener una recompensa buena por esto. O podemos ser como Job. Podemos ser como Job, que era un buen hombre y estaba pasando por un tiempo de prueba. Y en ese tiempo de prueba, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese tiempo de prueba? ¿Nos estamos rascando con una tejita? ¿Estamos teniendo lástima de nosotros? ¿Estamos argumentando? ¿Estamos dudando? ¿Estamos dudando de lo que dice su palabra? ¿Será cierto? ¿Esto que estoy leyendo lo estoy leyendo bien? ¿O en otra versión dirá otra cosa? ¿Estamos cuestionando a Dios? ¿Estamos cuestionando su lealtad, su fidelidad? ¿Estamos evitando que a través de esa prueba nosotros podamos ser purificados, como se prueba el metal, que es purificado por fuego? El oro específicamente. Tenía un maestro que me decía que en el lugar donde trabajaba se dedicaban a hacer metales pero extra puros, o sea, con un grado de pureza más allá de lo comercial. Entonces, él ponía el ejemplo del oro, ¿no? Decía, pues lo que es el oro corriente, el oro de 24 quilates, que es con lo que trabajan los joyeros y todo esto, para nosotros es la materia prima. Con eso nosotros empezamos a trabajar. Y entonces usaban un proceso que, bueno, no era directamente con fuego, pero era con calor. Pasaban una resistencia a lo largo de la barra, y entonces por las propiedades que tiene, la impureza se va acumulando, por decirlo de una manera, se va corriendo. Entonces al final de la barra, queda toda la impureza que estaba en toda la lámina del metal. Se corta esa barra y se desecha, ¿no? Y todo lo demás queda con un grado de pureza excepcional, que es lo que se utiliza ya para otros usos, no para joyería, sino para otros usos más específicos. Entonces a veces nosotros estamos así, ¿no? Nos sentimos, no, pues es que yo soy oro laminado y soy precioso para Dios. Sí, es cierto, pero Dios nos quiere con un grado de pureza que ni siquiera nosotros alcanzamos a comprender, y para eso es necesario pasar por las pruebas, pero no solamente pasar por ellas, sino salir refinado, para que esa escoria, ese poquito de impureza que todavía se tiene, se pueda ir eliminando. Y a veces no es poquito, a veces tenemos que desechar 3/4 partes de la barra, ¿no? Porque nada más una 1/4 parte vale la pena. En ese momento de la prueba nos podemos llenar de lo que el mundo nos está ofreciendo, nos ponemos a platicar nuestros problemas, nos ponemos a platicar lo que nos está pasando,
con personas que pues sí son amigos, son compañeros, y pues nos ponemos ahí a quejar de todo lo que está pasando, y pues, ¿qué es lo que nos van a decir? No, mira, acércate a Dios, ahí está la respuesta. Pues no, al contrario, te van a estar llenando de dudas, te van a decir, bueno, pero tú qué estás haciendo ahí, mira, si yo por acá en otro lado estoy mucho más a gusto, estás perdiendo tu tiempo en ese lugar. Entonces nos van a llenar de lo que el mundo ofrece, de engaño, de duda, nos van a hacer sentir miserables y nos van a hacer que estemos perdidos en medio de nuestro dolor, en lugar de recibir una palabra de consuelo, en vez de saber o de recordarnos lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. O peor, podemos actuar como Judas. Judas creía conocer a Jesús. Y sin embargo, la historia, la palabra, nos demuestra que no sabía ni siquiera quién era. Podemos traicionarlo, podemos venderlo por unas monedas de plata, por las satisfacciones de nuestros propios deseos, por un beneficio mezquino. Recuerdo que el Señor en alguna ocasión le preguntaron, bueno, ¿y quién va a entrar al cielo? Y entonces empieza el Señor Jesús a decir casos, ¿no?, de personas que van a llegar y le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Quién hace milagros en el nombre de Jesús? Pues obviamente gente que dice que lo conoce, gente que a lo mejor hasta tiene un ministerio, y sin embargo Dios le dice, aléjate de mí, nunca te conocí. Entonces podemos estar engañados, es más, podemos estar genuinamente engañados, o sea, podemos pensar que tenemos razón, y sin embargo no la tenemos. También recuerdo que una vez Carlos Sánchez, alguien llegó y después de una predicación lo bendijo y le dijo palabras muy, muy bonitas, y cuando ya terminó de decir esto le dice, pues espero que Dios tenga la misma opinión de mí que la que tienes tú, porque realmente la opinión que cuenta es la opinión que tiene Dios de cada uno de nosotros, no la que tengan los hombres. La que tengan los hombres se puede manejar, ¿no? La podemos manipular y lo podemos engañar fácilmente. Dios entonces usa preguntas para que nosotros reflexionemos, para que tomemos conciencia de dónde estamos, qué estamos haciendo, con quién estamos, cómo estamos viviendo, y valoremos entonces el rumbo que estamos tomando. ¿Estoy yendo directamente hacia donde está Dios o me estoy tomando un pequeño atajo que no sé a dónde me vaya a llevar? Varias veces a mí Dios me ha cuestionado, me ha preguntado como Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo con esas personas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué haces? Y es así como que un relámpago, ¿no? Un flashazo, en el que ves así en un instante, como dicen antes de morir, ¿no? Que vas a ver toda tu vida. Yo no veo toda mi vida, pero sí me veo en ese momento desde arriba, ¿no? Y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Realmente qué estoy haciendo aquí cuando debería de estar haciendo otras cosas? Estoy en una situación de riesgo no solo para mí, también en una situación de riesgo para las personas que están conmigo, para las personas que amo. ¿Qué estás haciendo aquí y no en el lugar que tengo para ti? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu madre? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? Porque tú eres responsable por ellos y van a resultar afectados por el pecado que estás cometiendo. ¿Qué sabes tú? ¿Por qué eres arrogante? ¿Por qué hablas? ¿Qué sabes tú que no eres capaz de volverte a mí con humildad? Ubicando quién eres y quién soy yo. ¿Qué estás haciendo por un poco de los placeres efímeros que el mundo te ofrece? ¿Qué estamos haciendo cuando Dios nos pregunta, cuando Dios nos llama la atención, cuando nos está confrontando, cuando nos está mostrando como un espejo quiénes somos, lo que estamos haciendo y en el lugar en que estamos? Vamos ahora.
Padre bendito, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado en esta tarde, primeramente a mí, Señor, y también a esta parte de tu iglesia, Señor, esta parte de tu cuerpo, que nos ha reunido con un propósito poderoso, Señor, de ser confrontados delante de ti, para que miremos, Señor, dentro de nuestras vidas y sepamos en dónde estamos. No en donde creemos estar, sino en donde tú, Señor, nos ves, que nos vamos dirigiendo con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Gracias, Padre, que eres bueno y que siempre nos da la oportunidad de volvernos a ti. Gracias, Padre, que nos preguntas y nos haces reflexionar, que nos preguntas, Señor, y nos haces ver, que nos preguntas para que busquemos en lo más profundo de nuestros corazones. Muéstranos, Señor, tu camino, muéstranos tu voluntad, que podamos, Señor, seguirla, que podemos andar conforme a tu corazón, que no nos distraigamos, sino que estemos enfocados, que estemos concentrados, Señor, y le demos importancia a tu propósito y a tu voluntad como lo más precioso que podemos tener en esta vida. Que tú eres el propósito, Señor, tú eres el origen y tú eres el final, y que lo que estamos haciendo aquí, Señor, es solamente transitorio, que somos peregrinos y no debemos tener pues ningún tipo de distracción, Señor, que nos pueda tener fuera de ti, de tu voluntad. Te doy muchas gracias, Señor, por esta tarde, por este mensaje. Te doy gracias, Señor, que me hayas permitido entregarlo, y te agradezco, Señor, por esta tarde, por este grupo precioso, Señor, que tú has reunido en este lugar, en este día. Te doy muchas gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.